están? Bienvenidos a La Muga. Hoy los Reyes de España han visitado Navarra con motivo del 25 aniversario del Centro de Tecnología Alimentaria de San Adrián. Han estado los Reyes en nuestra comunidad. Un grupo de vecinos, por cierto, ha increpado a la presidenta del gobierno, Uxue Barkos, quien ha comprendido esa crítica en el marco de la libertad de expresión. ¿Recuerdan ustedes? Ayer el Parlamento de Navarra pedía un referéndum, monarquía o república en nuestro país. De todo esto vamos a hablar con tres mujeres profesionales en nuestra tertulia de mujeres. Vamos a ver todos los detalles de esta visita real a nuestra comunidad. Pero hoy también les hablaremos de un peluquero, de un estilista como Roberto Dallo, un estilista muy especializado en cortes masculinos, cortes que dan la vuelta al mundo. Además, recibiremos la visita del escritor Premio Nacional de Narrativa Ignacio Martínez de Pisón. El escritor zaragozano nos presentará su última obra, Derecho Natural, una obra que se enmarca en la transición española con Ángel como protagonista. Una obra exenta de nostalgia y con bastante humor. Luego lo comentamos con el autor. Comenzamos. Cerca de 20.000 o entre 20.000 y 25.000 personas, porque los números no son exactos, sufren la enfermedad del dolor en nuestra comunidad, la fibromialgia. Hoy en nuestro espacio de salud queremos abordar este asunto con el presidente de la asociación Afina, con Joaquín Espinazo. Es el presidente, como decimos, de Afina. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, y vienes acompañado también por la trabajadora social de Afina, que es Sara Palenzuela. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. 2 meses apenas llevas en Afina. ¿Y qué sensaciones tienes de esta enfermedad, precisamente denominada la enfermedad del dolor, Sara? Pues a ver, como bien tú has dicho, llevo pocos meses, pero bueno, mi sensación es que la demanda de trabajo que hay es bastante considerable y que cada vez son más los pacientes que vienen a la asociación a pedir información, a asesorarse y a orientarse, que es un poco una de mis funciones. Y eso también es gracias parte al trabajo que estamos haciendo con la fibromóvil, que luego explicará a mi compañero Joaquín. Así es, ¿no? Múltiples actividades a lo largo de este año, hasta 20.000 kilómetros se han recorrido por Navarra con esa fibromóvil. Pero ¿cómo es esta enfermedad? ¿Cómo cursa? Hace más de 10 años la padeces, Joaquín. ¿Y cómo fueron los primeros síntomas y el desarrollo de la enfermedad y el momento actual? Bueno, yo llevo 18 años diagnosticado. Los síntomas son múltiples síntomas, como se desarrolla en la mayoría de los casos de todos los pacientes. Los datos que tenemos, la experiencia que tenemos de todos estos años es que no es una causa solo por la que se puede desarrollar y romper todo el sistema inmune, ¿no? Que es el problema que tenemos, ¿no? Cada persona vive una situación. Los estudios nos dicen que es a raíz de un problema vírico o bien después de un estrés traumático, cuando comienzan los primeros síntomas, ¿no? Y bueno, los síntomas, lo primero que tienes es dolor, problemas de todo tipo, y el mayor problema que te va limitando a no ordenarlo es la rotura del sueño, el dolor, el problema articular, el problema orgánico, te va cogiendo todo, y el fármaco en todo ese proceso, que es lo único que tenemos a nivel de la sanidad, no tiene ningún resultado. Entonces es un aumento de los síntomas y es cuando ya pasas a especialidades, en concreto a reumatología, ¿no? Sí. Pero se suele decir, Joaquín, que un enfermo de fibromialgia tiene, bueno, por decirlo de forma coloquial, 364 días malos. ¿Es así? Sí. Mira, es que hay un dato en estos momentos, el resultado del fármaco, que es lo único que tenemos en la sanidad, es el 0,07%. Entonces, una persona que tiene múltiples síntomas que le están limitando y que cada vez está más limitada y que tiene un síntoma que es el más fuerte, que es el dolor, eso en el tiempo, pues lo que genera es una situación pues bastante limitante, bastante discapacitante
y ahora con los años estamos llegando ya a la dependencia. Sí. ¿El hecho de sentir dolores acaba con la personalidad de estas personas afectadas por fibromialgia, Sara? Pues hombre, a mí cuando me llegan a la asociación vienen muy desorientadas, poco informadas, no saben el porqué, el origen de la enfermedad y vienen un poco, pues eso, un poco a veces desesperadas, en plan de qué me está pasando, qué tengo que hacer, y eso a nivel psicológico pues influye mucho también, sí. Claro, ¿cómo se aborda, por tanto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la psique, no tanto con el apartado físico, sino con, bueno, pues el trastorno psicológico también que puede ocasionar este dolor constante y toda esta serie de síntomas? Sí, bueno, nosotros desde Afina tenemos un programa que es de intervención psicológica, que es el Coaching y el Mindfulness, que son herramientas psicológicas un poco de reaprendizaje, de nuevas conductas, de pues eso, de aprender a decir que no, de cómo afrontar la enfermedad y un poco pues eso de ver un poco más positiva la enfermedad y llevarlo lo mejor que se pueda. Claro, es una enfermedad que no se ve y eso genera también problemas al enfermo, incluso de credibilidad. Sí, sí, bueno, tenemos un problema y es que los sanitarios, desde el comienzo de la sintomatología, atención primaria, que es el que tiene que afrontar los primeros síntomas y la primera situación de esa limitación del paciente y que no sabe qué le pasa, de repente un paciente que por lo general tenemos un perfil de bastante activos, sí. No cogemos bajas, no solemos frecuentar la sanidad y de repente tenemos un cuadro que nos está limitando en síntomas y entonces a raíz de esta situación lo que no sé cómo te iba a comentar. Sí. ¿Cómo me has preguntado? Sí, bueno, hablábamos de las causas, de los síntomas, de los sí. tratamientos, precisamente, sí, bueno, ¿no? Pero, de la enfermedad que no se ve y que a veces supone, pues, bueno, pérdida, o sea, falta de credibilidad, ¿no? Que incluso hay dudas, porque como no hay una expresión clara, ¿no? Del dolor. Sí, el tema es que desde la sanidad las primeras dudas las tienen ellos, porque no tienen ni idea de lo que hay, del problema que tienen los pacientes. Sí. Entonces, primera duda. Segundo, pasamos por toda una serie de estudios para identificar las causas de toda esa sintomatología, y en las pruebas que nos hacen en estos momentos no dan nada. Ajá. Entonces, aquí empezamos con un problema muy serio, un problema muy serio de credibilidad por parte. Bueno, hay una parte de sanitarios que empiezan a cuestionar la credibilidad del paciente, a nivel social, ante la información de los contenidos que recogen, la historia clínica, los informes de los pacientes, que no recoge nada. A nivel familiar se crea un problema, se crea un problema muy serio, porque esta persona empieza a dejar de hacer todo. Hay que dar un dato, y es que el 95% son mujeres. El 95% son mujeres. Son mujeres. Entonces, una mujer que por lo general juega el papel que juega a nivel social de atender a los críos, de hacer la casa, de atender pues prácticamente todas las tareas del marido, y aparte de eso, de cuidar igual a los mayores si tiene, pues se da una situación de que todo esto se deja de hacer. Exacto. Y los sanitarios no saben por qué esta mujer no puede hacer nada de esto. Entonces, aquí empieza un problema muy serio. Muy serio. Atención a esa situación, ¿no, Joaquín y Sara? Porque en Afina tenéis grupo de apoyo a familiares, ¿o veis importante también apoyar a los familiares de los enfermos de fibromialgia? Sí, en Afina tenemos tanto a personas socias, pacientes, como familiares o personal sanitario, cualquier persona en general que quiera informarse. Nosotros desde allí ofrecemos todo tipo de información y atención, sí. Sí, es importante que los familiares también tengan un apoyo, claro. Sí. Así es. ¿Dónde se está investigando más y qué tipo de luz se arroja en torno a la investigación y a los tratamientos de futuros sobre la fibromialgia? Hay muy poca investigación a nivel general. En lo que es en una parte de Europa, y en concreto en este país, no se está haciendo nada, ni se está ordenando otras patologías que están añadidas a la fibromialgia, porque la fibromialgia tiene añadido el síndrome de fatiga crónica y el síndrome químico múltiple. Entonces, en este país, de hecho, aquí en nuestra comunidad,
los sanitarios no manejan la documentación de ninguna de estas patologías. Por lo tanto, no se está haciendo nada. Pero bueno, no tenemos ni protocolos, no tenemos un profesional sanitario que nos trate aquí, porque el único país que está trabajando con investigación y que ya ha hecho el único documento científico que existe en el mundo es Canadá. Y después los nórdicos, Inglaterra, Alemania, tienen hecho un trabajo importante con todas estas patologías. Por lo menos identificar y ordenar. En el 2011 se dio un dato muy interesante, y fue que el ministro de Sanidad de Noruega pide perdón a este colectivo por el trato que se le había estado dando en los últimos años, ¿no? Bueno, pero eso fue en el 2011 en Noruega. Nosotros estamos todavía más atrás que el 2011 en Noruega, cuando el ministro dio... Por tanto, ¿qué reclamáis, Joaquín, ¿no? y Sara, desde todo el conjunto de personas afectadas, de personas que trabajáis en torno a esta enfermedad, qué reclamáis a las instituciones para, bueno, recibir ese apoyo que veo claramente que os falta, ¿no? Yo lo que creo, lo primero es que el trabajo que estamos haciendo en estos momentos se pone en común con los pacientes y con los sanitarios, la información y las herramientas que hay. Y yo creo que en estos momentos es muy importante informar a las personas que nos vean, que puedan estar con síntomas, que puedan estar diagnosticadas, que sepan que en estos momentos la sanidad llega hasta donde llega, y en estos momentos en la sanidad no hay ningún tratamiento, y que en Afina tenemos los tratamientos multidisciplinares con la base de la documentación oficial que hemos ido trabajando en estos 18 años, y que las personas que están interviniendo 2 días a la semana con un afrontamiento multidisciplinar, las personas están muy bien. Claro. Y están mejorando. Y antes de empezar el programa, precisamente Joaquín me decía eso, ¿no? Sara, atención a los pacientes, a los enfermos, se tienen que mover. Vamos a traducir un poco sus palabras, Sara. Sí, bueno, lo que Joaquín quiere decir es que el paciente tiene que ser consciente de su enfermedad y de que él tiene que trabajar e involucrarse para conseguir un mayor bienestar, que, como bien ha dicho, en la sanidad no está reconocida, no está visibilizada, no está estudiada esta enfermedad. Entonces es el paciente el que también tiene que poner parte en este proceso. Pero entiendo que la alimentación, el ejercicio moderado, junto con el tratamiento más convencional, es lo que suma para evitar tener una peor calidad de vida, ¿no? Exacto, sí. Lo primero que tenemos que intentar, y que intentamos desde Afina, y el trabajo que llevamos haciendo año y medio, es informar. La información es la herramienta que en estos momentos necesitan estos pacientes. Pues, la información. Con la información objetiva que existe y con las herramientas que tenemos en estos momentos, tenemos que intentar, y es el trabajo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo ya en más de 20 pueblos, es conseguir que ese paciente se implique. Te voy a dar un dato. Nosotros en nuestra entidad solo asociamos a los pacientes que vienen a recuperarse y que van a luchar por su autonomía. Nosotros les decimos, les damos toda la información, les acompañamos en todos los campos, no solo en el sanitario, también en los derechos, para que no pierdan los derechos. También tenemos todo organizado. Pero lo que sí exigimos es que el paciente se tiene que comprometer a hacer todo este trabajo. Nosotros tenemos más de 20 fisios, tenemos más de 40 profesionales formados para por lo menos 3 campos. El campo de intervención del aprendizaje psicológico, el tema de la rehabilitación para trabajar el músculo y articulaciones, y hay que trabajar el tema orgánico, con el tema de una alimentación específica. Quiero decir que cuando decimos una intervención de alimentación, nosotros estamos en contra de dietas. Nosotros le decimos al paciente que tiene que hacer un trabajo de investigar, de conseguir su alimentación. Perfecto. Decimos pues que cada paciente tiene su huella, su dieta, ¿no? Su huella intestinal. Y digo, bueno, pues cuando tenemos una patología crónica, muy específico, está claro, ¿no, cuando tenemos Joaquín? una patología crónica, tenemos que hacer este trabajo. Y el problema no es de dinero, porque la gente dice, quizás es que de compromiso, ¿no? Quizás de compromiso. Hacer todo esto cuesta dinero. Bueno, pues nosotros le decimos, si usted no puede pagar, que no pague pirul. ¿Usted se va a comprometer a hacer todo este trabajo?
Esa es la pregunta, que se lanza en Afina y que hoy también recuerdan aquí dos de sus responsables, como es su presidente, Joaquín, y la trabajadora social, Sara, que nos han acompañado hoy en nuestro apartado de salud. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en La Muga. Enhorabuena por vuestro trabajo, que como decís está recorriendo buena parte de Navarra, dando todos los datos y los apoyos en torno a esta dolencia muy conocida por el dolor que ocasiona y por la fatiga. Gracias de verdad por venir a La Muga y buenas noches. Gracias a vosotros por colaborar en la difusión de esta problemática. Gracias, de verdad. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos con otros contenidos del día. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! ¡Maestro! Vuelvo a entender. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender.